Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de maniobras de dama. Es muy similar a la idea de las maniobras de torres, solo que en este caso la protagonista será la dama. Básicamente es la misma idea. Encontrar la casilla donde llevar la dama nos ayudará muchísimo. En este caso, si la dama se pudiera colocar mágicamente en B7, sería jaque mate, ya que estaría defendida por el peón de C6. Entonces, gracias a ello podemos ver que las casillas negras son muy fuertes, pero las casillas blancas son muy débiles. En este caso, dama A6, y las negras no pueden evitar de ninguna forma dama B7 mate. Una idea muy similar, ya que este alfil está desde C4 clavando el peón de F7. Si la dama aparece en G7 es mate, y en este caso el camino hacia G7 es dama G6. No puede ser capturada por el peón, ya que el alfil lo clava. Las negras no pueden evitar dama G7 mate. Otra posibilidad, la dama, si llega a G7, volverá a dar mate. Entonces podemos ver que dama G6, la torre va a defender la dama y las negras no pueden evitar el mate en G7 con la dama. En esta posición, si la dama pudiera aparecer mágicamente en H7, sería mate. Y gracias a ello, podemos encontrar el camino por la casilla F5, única casilla que no está defendida. Con la acción del alfil, la dama puede dar jaque mate en H7. Las negras no pueden evitarlo y dama H7 será mate. En este caso, muy similar, la dama quiere dar mate en H7, pero el camino es por H6, ya que la torre la va a defender. Torre ayuda a la dama a dar mate en H7. Dama por H7, mate. En este caso, parecido a un ejercicio anterior, el rey no tiene movimiento excepto D3. Torre F4 sería mate. Pero también la dama puede dar mate en D5. Si nosotros llevamos la dama a D6, amenazamos dama D5 mate, maniobra que se puede defender, por ejemplo, con alfil B7, pero entonces hacemos mate con torre F4. O si se defiende con la torre el mate de F4, entonces damos mate en la casilla D5. En este caso, la dama ya puede llegar a la casilla que nos interesa, que en este caso es G7, pero el rey la capturaría. Ocupamos una pieza que defiende a la dama en la casilla G7, y en este caso la pieza es el caballo, que para que pueda defender G7 tiene que llegar primero a F5. Después de caballo F5, las negras no pueden evitar dama G7 mate. En este caso, la única que lo evita es rey F8, pero gracias a que el caballo controla E7 también, dama H8 sigue siendo mate. En esta posición, la dama podría moverse a G7, pero sería capturada. Pero si hacemos antes de eso alfil F8, el rey negro no puede evitar, o las negras no pueden hacer nada para evitar, dama G7 mate. En esta posición, la dama quisiera llegar a H7 para dar mate, pero el rey la capturaría. Ocupamos una pieza que ayude a la dama a llegar a H7, y en este caso es alfil G6. Las negras no pueden hacer nada para evitar dama H7 mate. Si capturan la torre, por ejemplo, alfil por F1, dama H7 es jaque mate. En este caso, dama G5 da jaque y está defendida por el peón, pero el rey tiene una casilla para escapar, en este caso G7. Dama G5 por esa razón no funciona de momento. Tenemos que hacer primero H6 controlando la casilla G7, y ahora sí ya podemos hacer dama G5 mate. No importa lo que hagan las negras, dama G5 es mate. Ahora, en esta posición,
el rey puede escapar por F7 si hacemos, por ejemplo, dama H8 mate o dama H7. Pero si hacemos primero G6 y el peón controla la casilla F7, ahora las negras no pueden hacer nada para impedir dama H8 mate. Si mueven la torre, por ejemplo, torre FE8, dama H8 siempre será mate. En esta posición tenemos exactamente la misma idea que ya hemos visto. El rey puede moverse a G7 si hacemos dama G5, pero tenemos alfil H6 que cubre esa casilla primero, no importa lo que hagan las negras, ahora ya podemos hacer dama G5 mate. Y en esta posición, dama por G7 no es mate porque la dama defiende. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa dama. Torre D8 amenaza capturar la dama. Si el alfil se mueve para defender la dama está clavada siempre, entonces dama por G7 sigue siendo mate. Y en esta posición, la dama quiere moverse a E7, ya que el alfil la defiende. El problema es la dama blanca, la dama negra de F7 que defiende. Lo que tenemos que hacer es desviar esa dama. Y en esta posición se logra con torre F3, ya que la torre clava la dama. Y ahora la dama si captura, dama por E7 es mate. En esta posición la dama quiere moverse a A8 o B7. Para eso necesita que el caballo en D5 no exista. Solo hay que moverlo a casi cualquier casilla, porque al moverlo el alfil va a ayudar a la dama a que se defienda. En esta posición, cualquier movimiento del caballo va a lograr ese objetivo, pero nunca hay que olvidar que tenemos siempre un oponente enfrente. En este caso, las negras amenazan dama por C3 jaque, y esa jugada es indispensable eliminarla con nuestra idea de llevar la dama. Por esa razón, la única jugada que gana es quitar el caballo a la casilla F6, ya que va a tapar la acción de la dama negra. Y ahora sí, a cualquier jugada, por ejemplo, dama por F6 para amenazar dama C3, ahora sí, dama B7 o dama A8 es mate. En esta posición, el rey está atrapado. Esto es un simple mate de dama y rey. Pero la forma más rápida de ganar es quitarle la casilla H4 al rey, obligándolo a moverse hacia H6. En este caso, dama G3, el rey tiene que moverse a H6 y ahora dama G6 es jaque mate. En esta posición, la torre de G7 y la torre de G8 parecen estar muy bien colocadas. Pero gracias al Zugzwang, que es una palabra de origen alemán que significa obligatoriedad de mover, las negras pierden después de dama F6, ya que la torre de G7 está clavada, el rey negro no se puede mover, lo único que tienen las negras es que mover su torre de G8, pero al hacerlo permiten dama por G7 mate. Otro ejemplo más, la dama quiere llegar hacia G7 y esta es una maniobra muy clásica y muy instructiva, ya que se da en muchas partidas de ajedrez. Si se fijan, la colocación de los peones y del rey y de la torre nos dice que en algún momento las negras se enrocaron y que capturaron desde G7 hacia F6. Ese debilitamiento del enroque es clásico, se ha dado en miles de partidas y permite la maniobra que se verá a continuación. Después de dama H6 se amenaza mate en G7. La única forma de evitar el mate en G7 es moviendo la torre a G8. Pero ahora ya es posible hacer dama por F6, jaque. Y como es jaque, es indispensable que se tape el rey. Y como tiene movimiento, necesita mover la torre, que era la que defendía G7. Y ahora dama por G7 es mate. Otra posición instructiva. La dama quiere llegar a G7 para dar mate, dama H6. No se puede evitar dama G7 mate a menos de que se capture el caballo, pero eso permite dama G5 mate, ya que el alfil controla F8 y la torre en H8 le quita movilidad al rey. En esta posición queremos llevar la dama
a G7. El camino es por F6. Y el rey está totalmente débil en las casillas blancas. Si la dama blanca evita el mate por medio del sacrificio en D4, la idea es que si la blanca se come la dama negra, el rey se come la torre y tendría un excelente juego. Pero en esta posición, dama por G6 es jaque, y a la jugada siguiente se va a hacer o torre H7 jaque mate o dama por G7, dependiendo de lo que hagan las negras. Si metían la dama, entonces dama por G7 es mate. Ahora, otra maniobra muy instructiva de la dama. Queremos dar mate en B7. Y la casilla correcta es dama D7 mate. El mate en B7 no se puede defender a menos de que se haga torre B8. Pero si se hace torre B8, podemos hacer dama C6 jaque, única torre B7 y dama por B7 mate. Otra posición clásica, el caballo atacando H7. Solo tenemos que llevar la dama a H7 y el camino es por H5. Después de dama H5, las negras no pueden hacer nada para evitar dama H7 mate. Solo pueden mover su torre. El problema es que la torre en E7 en este caso impide que el rey pueda escapar después de dama H7 jaque, única rey F8 y ahora dama H8 y es mate. Otra jugada más, y queremos llegar a H7, dama H5. En este caso, dama H7 no se puede defender, pero las negras pueden lograr escapar por F8, moviendo torre E8. Pero en este caso, alfil H7 es jaque. Si el rey se mueve a G8, dama por F7 es mate. Y si el rey se mueve hacia H8, entonces caballo F7 es mate. Y ahora una maniobra clásica. Lo llaman el mate de Damiano. En este caso, la misma idea, siempre llevar la dama a H7. Pero en esta posición se puede lograr por un medio muy instructivo. Torre H8 es jaque. Como es jaque, el negro solamente le queda capturar, permitiendo dama H5 jaque. El rey tiene que retroceder y ya en esta posición las blancas pueden hacer dama H7 mate. Estos han sido las maniobras de dama, una pieza muy poderosa y muy versátil, que si se logra colocar al par del rey sin ninguna pieza que la amenace y defendida por otra pieza, tiene grandes posibilidades de dar jaque mate, ya que si se encuentra en una casilla adyacente al rey, el rey solo tendrá una o dos casillas donde mover máximo. Si la dama está defendida, hay grandes posibilidades entonces de que se dé mate. Por eso nunca hay que olvidar dónde está la dama de nuestro oponente. Muchas gracias.